Resultados empresariales. Hoy finalizamos con la temporada de resultados correspondiente al cuarto trimestre de 2025 y esas guías que están dando numerosas compañías para 2026. Hoy concretamente vamos a hablar de 4 compañías que han estado sometidas a mucha presión en los mercados, 3 de ellas porque el mercado cree que están en riesgo de disrupción por la inteligencia artificial y una de ellas porque está en un ciclo bajista más largo de lo habitual. Si quieres saber qué han presentado concretamente compañías como Adobe, Swiss Marketplace Group, Nemetschek o Judges Scientific, quédate porque en el episodio de hoy te vamos a contar por qué creemos que a los precios actuales representan una gran oportunidad de inversión. ¡Empezamos! Tu dinero en acción, episodio 140. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tu dinero en acción. En este episodio 140 finalizamos con la temporada de resultados correspondiente al cuarto trimestre de 2025 y a las guías que están presentando para 2026 las compañías de cartera que nos quedaban pendientes. En el episodio de hoy titulado Resultados hablamos de Adobe, Swiss Marketplace Group, Nemetschek y Judges Scientific. Vamos con 4 compañías que han estado sometidas a mucha presión en los últimos tiempos, 3 de ellas porque el mercado cree que podrían estar en riesgo de disrupción por la inteligencia artificial y una de las small caps de cartera que ha estado haciéndolo muy mal, que nos habéis pedido en numerosas ocasiones recientemente que hablemos de ella, como es Judges Scientific. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en el episodio de hoy? Hoy finalizamos la temporada de resultados correspondiente al cuarto trimestre con la segunda parte del episodio que empezamos la semana pasada, un episodio más cortito en el que solo vamos a hablar de 4 compañías para que tengáis un poquito de tu dinero en acción durante la Semana Santa, hablando de estas 4 empresas que nos faltaban. Hablaremos de Adobe, cómo creemos que es un mal momento para despedirnos de su CEO Shantanu. Hablaremos de Swiss Marketplace Group, una compañía que está en cartera desde finales del año pasado y que también está bajo serio riesgo de disrupción, o eso opina el mercado, y porque creemos que es una inversión en un monopolio que va a seguir componiendo a doble dígito alto en una jurisdicción tan segura como Suiza. Hablaremos de Nemetschek, una de nuestras compañías de software de cartera, y cómo creemos que es un fortín ante la disrupción. Y cerraremos el episodio hablando de la small cap que comentábamos, Judges Scientific, y porque está atravesando por un ciclo bajista en su negocio más prolongado a lo habitual. Como siempre, pediros que si queréis incorporarnos a vuestra rutina semanal, que pues os suscribáis activando la campanita en Spotify y la opción todas las notificaciones en YouTube. Y por supuesto, pues agradeceros todos esos comentarios que nos vais enviando porque haremos en breve un consultorio de preguntas de la audiencia, así que ya estamos empezando a recibir algunas consultas y os animo a que por favor nos sigáis enviando esas consultas porque pronto haremos un consultorio. Y por supuesto, si queréis visualizar estos episodios en alguna de las plataformas que permiten visualizar contenido gráfico como son Spotify y YouTube, pues así podréis ver el contenido gráfico que vamos acompañando, especialmente en estos episodios de resultados empresariales. Creemos que aporta bastante valor a las explicaciones que vamos a dar. Sin más, vamos con la chicha del episodio, comenzando por Adobe. Adobe es una compañía de software que otrora, antaño era respetada por el mercado por ser un grandísimo negocio, con altas barreras de entrada, con muy buen equipo gestor, márgenes operativos muy elevados y sobre todo una especial recurrencia en sus ingresos que le daba una gran predictibilidad a su crecimiento futuro. Adobe lleva ya varios trimestres sometida a mucha presión por la posible disrupción de la inteligencia artificial y lo cierto es que, como podéis observar en la imagen número 1, todo parece marchar razonablemente bien en Adobe. Como veis, las ventas están a doble dígito en el 12%, que es lo más alto que ha presentado esta compañía desde el año 2022. Y además los márgenes son muy sólidos que llevan al beneficio operativo a estar componiendo a cerca del 15%. En el informe de resultados, el equipo gestor también empieza a mencionar habitualmente que los ingresos relacionados con inteligencia artificial están creciendo a tasas muy sanas. Es las primeras veces que dicen que el ARR relacionado con IA se ha triplicado año a año y con los usuarios activos mensuales creciendo al 17% en sus principales aplicaciones, alcanzando los 850 millones. Además, las versiones freemium, que también era otro riesgo que el mercado siempre decía, bueno, pues si se van a Canva, etcétera, el funnel de entrada en el ecosistema de Adobe se está frenando,
pues hablan de que los usuarios freemium de Adobe superan los 80 millones con un crecimiento del 50% interanual. Los precios bajos de la acción están siendo aprovechados y de qué manera por el equipo gestor, como veis en la imagen número 2. En los últimos trimestres los buybacks, las recompras de acciones, han ido aumentando notablemente hasta niveles de 2.500, 2.600 millones de dólares por trimestre. Cabe recordar que si nosotros anualizamos esta tasa de recompras, unos 2.500 millones al trimestre, estaríamos hablando de 10.000 millones de dólares de recompras anuales para una empresa que capitaliza en bolsa ahora mismo menos de 100.000 millones. Si nos fijamos en el número de acciones en circulación de Adobe, vemos que aparte del crecimiento en ventas, que con un poquito de expansión de márgenes está creciendo a un 12-14%, muy sano el beneficio operativo, las acciones en circulación se han reducido solo en los últimos 12 meses un 6%. Esto implicaría que el beneficio operativo por acción o los beneficios netos por acción o los flujos de caja por acción están componiendo una tasa mucho más alta de lo que realmente vemos en la cuenta de resultados, porque el número de acciones en circulación se está desplomando en el último año a razón del 6%, pero si siguen con este ritmo de recompras, con la acción al precio al que está, estamos hablando de unas recompras que podrían acercarse al 10% anual de la empresa. Con lo cual, con ventas al 12%, beneficio operativo al 14%, si las acciones se estaban reduciendo al 6% y van camino de reducirse a ritmos del 10%, estaríamos hablando de que la compañía puede componer en métricas clave a cerca del 20% anual. Bien, ¿por qué puede estar el mercado sometiendo a tanta presión una compañía cuyas métricas y su compound, digamos, por acción está siendo tan sano? Bien, en la imagen número 3 ves una de las únicas cosas un poco negativas que se ha visto en la presentación de Adobe, y es que el ARR, el Annual Recurring Revenue, es decir, las ventas anuales recurrentes, si vemos la evolución trimestral que han estado teniendo en los últimos años, vemos una deceleración, que no de crecimiento, sino que el ritmo al que está creciendo el ARR lleva varios trimestres consecutivos decelerando, digamos, o sea, creciendo a una tasa inferior. Esto venía creciendo a principios de 2024 a tasas del 13%, a mediados de 2025 estaba en el 11-12% y en el último trimestre ha presentado un 10,9% frente al 11,5% del trimestre anterior. Esto al mercado no le gusta porque dice, bueno, si tú realmente en la parte de IA te estás yendo tan bien, realmente con el ARR ralentizándose, previsiblemente a finales de 2026 podrías tener unos crecimientos ya por debajo de doble dígito. Bien, ellos en todo caso han confirmado su guía de 2026, que efectivamente vamos a seguir creciendo a doble dígito en ese mix de volumen y precio. Ellos siempre dicen que efectivamente los precios tienen algo que ver en el mix, pero que ellos son muy positivos con que van a seguir creciendo en volumen. Claro, nosotros hablábamos de una compañía que está recomprando a razón de 10.000 millones al año, para una compañía que está capitalizando menos de 100.000 millones. Como podéis ver en la imagen número 4, esto implica que Adobe estaría cotizando, claro, me sale un poco risa porque no estábamos acostumbrados a que una compañía de esta calidad pudiese cotizar a múltiplos value de menos de 10 veces las ganancias esperadas para 2026, como veis en la imagen número 4. Esto no solo está muy por debajo de los múltiplos a los que llegó a cotizar en el castigo de todas las compañías de crecimiento de 2022, sino que es en todo el histórico, solo en el año 2008, en la gran crisis financiera, estuvo cotizando a estos múltiplos. Claro, todo esto viene en una presentación, que creo que los datos que presentó fueron razonablemente positivos, y esa reaceleración en el top line y en los márgenes, es decir, un crecimiento tanto en ventas como en EBIT, mejor desde hace 2 o 3 años, es decir, esa reaceleración, si no hubiese habido nada más, implicaría que yo personalmente creo que el mercado empezaría a ver brotes verdes y la acción habría reaccionado de manera positiva. No fue así, porque en esa misma presentación, Shantanu, el CEO de Adobe desde hace 18 años, presentaba no su dimisión, sino que a lo largo de 2026 van a empezar a buscar sucesor y va a empezar su modelo, digamos, o sea, su proceso de transición a un nuevo director ejecutivo. Claro, Shantanu no solo ha conseguido un performance en la acción, después de la caída enorme que ha tenido la acción de Adobe
ahora mismo está igualando los retornos del S&P 500 desde que entró como CEO a finales de 2007. En todo ese periodo intermedio le pegaba un repaso al S&P 500 brutal, porque las ventas de Adobe desde que él entró como CEO, ya llevaba años en la empresa, pero entró como director ejecutivo a finales de 2007 y a continuación le vino la gran crisis financiera, y con todo ello las ventas de Adobe se han ido de 3.100 millones de dólares a más de 24.500 millones de dólares. Esto es una tasa compuesta del 12% anualizado, pero es que los márgenes también se han expandido. Recordemos que Santanu fue el CEO el primero que llevó a su compañía a cambiar de un modelo de ventas de software por licencia a un modelo de SaaS, de software as a service recurrente, con lo que ello supone en los años iniciales, porque al principio tienes una compresión de márgenes, pero pasas a tener un negocio mucho más recurrente y luego se te expanden los márgenes. Fue el primero que lo hizo y luego fueron todas detrás, las Autodesk, etcétera. Vieron que ese modelo era muy sólido y cambiaron todas. Pues es de estos tipos de CEO visionarios. De hecho, Satya Nadella de Microsoft escribió en redes sociales una despedida muy cariñosa diciendo que has sido un CEO visionario que nos has enseñado muchos a todos y de los más respetables de Silicon Valley desde que entraste en 2007. Si añadimos la expansión de márgenes, vemos que el beneficio operativo de Adobe se ha multiplicado por más de 10 veces en estos años desde que entró Santanu, que es una tasa compuesta de más del 14% anual. Claro, cuando pierdes a alguien así es normal que el mercado se ponga un poco pesimista o diga, ¿por qué en este momento en el que estamos en un riesgo de disrupción tan pronunciado te marchas y dejas que venga otro a ver si reestructura o salva la compañía? Bien, son muchas dudas en el horizonte y de hecho por eso la acción de Adobe está cotizando al precio al que está. A mi modo de ver, el riesgo existe. Yo ya he dicho en algunas ocasiones que de las compañías de software que nosotros tenemos en cartera, Adobe probablemente es la que tenga un riesgo más alto. Aunque no se esté reflejando en los números a día de hoy, ese riesgo existe y tenemos que tratar de anticiparnos a lo que venga por delante, porque cuando se empieza a reflejar en los números, el castigo ya puede ser muy superior y hay que tratar de anticiparse. A mi manera de verlo, en los últimos tiempos hemos visto cómo Adobe se veía seriamente castigada cuando ChatGPT sacaba su modelo Sora de generación de vídeo por IA y hace una semana ChatGPT dijo que discontinuaba Sora porque le ocasionaba unos costes de cómputo demasiado elevados y que prefería centrarse en aplicaciones empresariales de productividad, de ofimática, etcétera, y de generación de código, etcétera, y no tanto de vídeo porque consideraba que para su estrategia de monetización, frente al coste de cómputo que le ocasionaba, seguir adelante con Sora no era la estrategia adecuada. En el momento en el que se discontinúa Sora, así como cuando salió Sora, Adobe cayó, recuerdo que entre un 7 y un 10% ese día, en el momento en el que ChatGPT dice dejo Sora y lo discontinúo, las acciones de Adobe no recuperaron ese 7 o ese 10%. ¿Qué quiero decir con todo esto? Lo más probable es que la empresa que más probabilidades tenga de monetizar modelos de generación de audio, de vídeo y de contenido digital de imagen a través de inteligencia artificial sea quien tiene bajo su paraguas a los usuarios y quien sabe perfectamente cuáles son las necesidades de esos usuarios. No un nuevo jugador incipiente que no tiene toda esa información y que no puede eficientar al máximo sus costes de cómputo para ofrecerle ese tipo de soluciones a los clientes. En todo caso, el riesgo existe, especialmente en la parte, digamos, de usuarios más light, lo que hablábamos de Canva, el modelo freemium, ya veremos cómo evoluciona. Pero como decía Terry Smith cuando se le fue Facebook en 2022 a $80-90 por acción, decía, pues esto es un muy buen negocio y llegados a este punto, a una valoración de menos de 10 veces beneficios, esto o bien es una trampa de valor o es una oportunidad de inversión totalmente histórica. Nosotros he dicho aquí que como era un riesgo también más elevado que el resto de compañías, por supuesto de la cartera, pero también incluso hablaremos ahora a continuación de Nemetschek, otra de software que creemos que tiene notablemente menos riesgo de disrupción, pues la posición también tiene que ser pequeña, pero a menos de 10 veces beneficios. Recomprando un 10% de las acciones anuales y con el top line creciendo al 10%, incluso podríamos ver varios años de ralentización
en top line que con un poquito de margen se acerque, aunque no fuese al 14 que está creciendo el EBITDA ahora mismo, aunque fuese al 8 o al 9, recomprando a este ritmo, si el negocio de Adobe dura entre 5 y 10 años, que yo creo que sí que los va a durar, me cuesta ver cuando pase un poco todo este pesimismo, escepticismo, o incluso si en algún momento sucede algo con la IA que haga que se enfríen un poco las expectativas, cualquier cuestión de los centros de datos, de la ciberseguridad, que yo creo que va a haber problemas notables que solventar a ese respecto y que va a haber gobiernos que tendrán mucho que decir al respecto de muchos modelos de IA, y solo con que se enfríen un poco esas expectativas o que se frene el ciclo de CAPEX de los centros de datos y todo el hype que hay con IA modelos, se comoditicen los modelos, etcétera, muchas cosas que podrían pasar. Los ganadores en ese escenario, por supuesto las perdedoras van a ser las que están volando a día de hoy por ese ciclo de CAPEX, las que son ganadoras de la IA. Este tipo de compañías podrían ser las que atraerían los flujos a estas valoraciones tan bajas. Con lo cual, lo puse en Twitter, dije, llegados a este punto, a esta valoración, con la compañía recomprando acciones a este nivel, ya veremos qué pasa con el cambio del consejero delegado. No parece que sea un cambio muy planificado o una sucesión normal, porque entonces ya tendrían la decisión tomada de quién lo va a sustituir y eso pues como mínimo es un interrogante. Pero a esta valoración, con la compañía devorándose a este ritmo y con los beneficios todavía, claro, porque cuando tienes una compañía que dices, ya, es que se está recomprando, pero es que están decreciendo los beneficios. Entonces, ¿a qué ritmo van a decrecer? ¿Cuánto va a durar generando caja para poder recomprarse? Creciendo a doble dígito incluso tendríamos margen para que se ralentizase el crecimiento en un escenario ya bastante apocalíptico y que al ritmo al que se están recomprando me cuesta ver en qué escenario no se le podría hacer un retorno que si la vendemos ahora creo que sería un gran error. Como parte positiva, pues que como el riesgo de disrupción era alto, siempre hemos tenido aquí una posición pequeña, con lo cual llegados a este punto mantener y ver cómo evolucionan los acontecimientos. Cambiamos con la siguiente compañía y nos vamos con Swiss Marketplace Group. Es una compañía de la que no habíamos hablado todavía porque tomamos la posición hacia finales del año pasado, que pues básicamente es un monopolio de marketplaces cotizados en Suiza. Para que nos entendamos, estaríamos hablando de un AutoScout o digamos un compramostucoche.net en la versión de automóviles y de un Idealista en la versión de real estate y de un Wallapop en la versión de marketplace. Tiene líder absoluto con cuotas de más del 80% en Suiza, tanto en real estate como en automóviles, como en compra-venta de artículos usados. Tal es así que Swiss Marketplace Group tuvo una investigación de la Autoridad de Precios de Suiza porque todos sus, digamos, los stakeholders, tanto los clientes como los agentes que comercializan a través de su plataforma, decían que, en todas las entrevistas en las que estuvimos leyendo, que básicamente si Swiss Marketplace Group subía los precios, no iban a tener más remedio que pagarlos porque no podían comercializar sus activos, especialmente los agentes inmobiliarios, que si tú no tienes el stock de viviendas en las plataformas de Swiss Marketplace Group, no podías tener un negocio viable. A continuación llegaron a un acuerdo con la Autoridad de Precios de Suiza y básicamente tienen 3 años por delante en la que han llegado a una serie de pactos, a un acuerdo en el que no les vuelven a investigar como mínimo en 3 años. Como veis en la imagen número 5, en Suiza presentan resultados cada 6 meses y es la primera presentación de resultados semestral que hemos tenido desde que nosotros tomamos la posición. Como veis en la imagen, los crecimientos son muy sanos a pesar de la intervención del regulador de precios, con crecimientos like for like de más del 12% en ventas y con la expansión de márgenes nos estaríamos yendo a un EBITDA ajustado creciendo a cerca del 30%. Hablamos de un negocio que hace márgenes EBITDA de más del 54%, un negocio muy asset light, que una gran parte de las ventas se convierte en EBITDA y una gran parte del EBITDA se convierte en flujo de caja. Además, dieron la guía, que era algo que esperaba con ansia el mercado de 2026, y como veis en la imagen número 6, tenemos una guía para 2026 de crecimiento en ventas del 10-12%. Es cierto que es una pequeña ralentización frente a 2025, pero que estaba totalmente esperada en las expectativas de los analistas por esta intervención del regulador de precios. Pero si nosotros cogemos las ventas al 10 o al 12% y vemos que los márgenes del 54 se le van a ir al 56-58, vemos que si añadimos la expansión de márgenes es bastante previsible que el EBITDA siga creciendo a un doble dígito muy sano. Y además el CAPEX, que habían hecho un plan de inversión importante,
está volviendo a normalizarse a cifras sobre ventas más que razonables, con lo cual previsiblemente la generación de caja, si el CAPEX se reduce, las ventas aumentan a doble dígito y tienes expansión de márgenes adicional, en la generación de caja aumentará notablemente en 2026. Si miráis en la parte derecha del cuadro verde que os ponemos, en la imagen número 6, el guidance a medio plazo, estamos hablando ya no a 2026, sino a 3-5 años vista, estaban hablando de que de un 10 a un 12 se deberían seguir ralentizando un poquito el crecimiento de ventas a la zona de 10% bajo, en torno a un 10 y un 11%, con los márgenes yéndose del mid 50, que es donde están ahora mismo, a low to mid 60, que es en torno a 62 y 63%. Si nosotros cogemos desde los márgenes del 54 hasta entornos del 62-63%, vemos que en los próximos 3-4 años solo el crecimiento vía apalancamiento operativo es de un 16-17%. Si nosotros cogemos eso en torno a 3-4 años, tenemos que solo expansión de márgenes se nos van a sumar entre 3 y 5 puntos adicionales a lo que crezcan las ventas. Y nos están diciendo que van a irse en torno a low double, o sea, en torno a 10%. Con lo cual tenemos una visibilidad bastante alta entre el crecimiento de ventas y la expansión de margen adicional, de que como mínimo el EBITDA debería estar creciendo en los próximos años entre el 14 y el 15%. Para un negocio que pues no tenemos tampoco un historial muy largo en Swiss Marketplace Group, pero como podéis ver en la imagen número 7, para un negocio de estas características no parece estar cotizando a múltiplos muy obscenos. 18 veces las ganancias operativas parece un múltiplo bastante razonable para un negocio con claro tailwind, porque en Suiza la digitalización todavía está menos avanzada que en otros países de la zona euro, en una jurisdicción muy seria como es Suiza, en la que nos están diciendo que si no estás en esos marketplaces no puedes vender tu vivienda o tu vehículo, y en la que además nuestra inversión está en una divisa como el franco suizo, que históricamente siempre ha generado, digamos, valor cambiario frente al euro. Como inversores en euro, tener una parte de nuestros ahorros en francos suizos que tienen un control monetario muchísimo más elevado del que tenemos nosotros o los que tienen Estados Unidos, tanto en el euro como en el dólar, porque el franco suizo, si miráis su evolución tanto frente al dólar como al euro a lo largo de las décadas, siempre el tipo de cambio ha ido en favor a los que invertimos en franco suizo, es decir, el dólar y el euro siempre se han devaluado con el paso de los años frente al franco suizo. Un país muy serio, con una gran jurisdicción, un equipo gestor que está muy centrado en generar valor para el accionista. La única pega en Swiss Marketplace Group, pero están en niveles muchísimo más elevados, es que tiene una serie de accionistas que por definición deberían ser vendedores en algún momento, es decir, compañías private equities, accionistas, digamos, financieros que listaron la compañía y que para hacer liquidez en sus inversiones, y que en algún momento, si la acción se va recuperando, probablemente en torno al precio del IPO o por encima, podrían vender. Pero claro, es que el IPO fue en torno a 45-50 francos suizos por acción, están a 28, es decir, ojalá que en algún momento tengamos que ver algún día caer la acción un 4 o un 5% porque un accionista vende, porque eso implicaría que desde los niveles actuales la acción prácticamente se tiene que duplicar. Así que tranquilos en Swiss Marketplace Group, es una compañía muy ligera de activos que genera mucha caja, no tiene prácticamente deuda, el balance es totalmente limpio, muy buenos márgenes, doble dígito más expansión de margen y esperando a un precio muy razonable ante ese riesgo de disrupción de la IA, que es, bueno, pues si la gente se pone a buscar piso en ChatGPT o se pone a buscar vehículo en ChatGPT, ¿cómo va a entrar la gente en las plataformas de Swiss Marketplace Group y no va a presenciar todos esos anuncios? O los vendedores o los agentes le van a pagar la cuota mensual a Swiss Marketplace Group para tener esos listings y poder subir ahí sus anuncios. Claro, ellos lo que te dicen es, bueno, hay dos alternativas. Si los ChatGPT y demás quieren acceder a nuestra información, que no olvidemos son datos propietarios de Swiss Marketplace Group, tendrán que pagar una cuota para poder acceder a esa información, porque sin nosotros, que tenemos más del 80% del mercado, sus consultas van a ser inútiles. Esa información no va a aparecer en los prompts. Segunda alternativa, pues tendremos que ver cómo hacemos para aplicar IA a nuestra propia plataforma para que a los usuarios, que más de un 80% en las entradas de estas plataformas es orgánico, directamente la gente pone el nombre de sus plataformas en el buscador, sigan navegando a través de nuestras plataformas y con IA les ayudemos a encontrar mucho más fácilmente lo que están buscando
y así puedan visualizar todos esos anuncios y nosotros sigamos monetizando. En todo caso, el proceso en el cual en un ChatGPT o un Gemini puedas buscar un piso en Ginebra, en Zúrich, etcétera, o un vehículo y que te aparezca el anuncio saltándose al intermediario que tiene esos datos propietarios, me cuesta ver ese proceso de disrupción, aunque probablemente Swiss Marketplace Group tenga que adaptarse a esos nuevos modelos de búsqueda para seguir monetizando su negocio. En todo caso, el equipo gestor es muy consciente, está tomando las decisiones correctas y ya veremos cómo evoluciona. El múltiplo ya ha recogido ese riesgo, ese run, tenemos un negocio de márgenes de EBITDA que serán acercándose al 60%, muy generador de caja, a 18 veces los beneficios de 2026, cosas que hace unos años era completamente imposible encontrar. Y nos vamos con Nemestec, nuestro fortín en software as a service relacionado con construcción, ingeniería y arquitectura. Como veis en la imagen número 8, Nemestec presentaba unos resultados sólidos eran los de Adobe. Lo de Nemestec es una auténtica barbaridad. Ventas al 22,6%, casi el 23%, y EBITDA a casi el 30%. Bien, diréis, bueno, pues ¿cómo puede ser que otra compañía de este tipo también esté bajo tanta presión? En Nemestec los mods regulatorios, cuando estás jugando con la seguridad de un edificio o de un puente, una obra pública, imaginaros lo difícil que es salir del software de Nemestec o el riesgo de que alguien, un ingeniero o un arquitecto diga voy a utilizar un software generado por IA para sacarme la cuota de Nemestec, que es como pasa con AutoCAD, quien me permite facturar en mi negocio. O sea, ¿os dais cuenta de que hay muchos riesgos en el mercado, muchas compresiones en múltiples? Bueno, es que estaba cara, pues es que ahora ya no lo está. Entonces, el riesgo de disrupción, hemos hablado aquí con personas que trabajan directamente con su software y que saben exactamente cuáles son las necesidades de su negocio y nos dicen, no, mira, es que eso nos contestaron en una de las entrevistas que hicimos, nos contestaron, no, mira, es que esto es como disrumpir SAP. Y le contesté, con motivo tenemos SAP en cartera desde este último trimestre. Si os fijáis en la imagen número 8, vemos que incluso la guía que dan de 2026 es que van a seguir creciendo las ventas al 14-15% y el margen operativo se les va a seguir expandiendo hasta el 32-33%. Claro, el margen viene del 31,2%. Si se les va entre el 32 y el 33, que sería un 32,5%, ahí tenemos un crecimiento adicional de un par de puntos sobre el EBITDA, sobre el margen EBITDA, que es en torno a un par de puntos sobre 30, estamos hablando de un 5-6%. Un 5-6% adicional de apalancamiento operativo frente a una guía de crecimiento en ventas del 14 al 15%, estamos hablando de que el EBITDA en 2026 le va a crecer a esta gente casi un 20% anual frente a casi el 30% que les creció en 2025 en un entorno, digamos, de situación geopolítica, guerras, etcétera, y con muchos sectores relacionados con construcción, cíclicos y demás en el norte de Europa bajo mucha presión. Aquí vemos por qué Nemestec tiene un viento de cola muy importante por la falta de digitalización que existe en el sector de construcción y arquitectura. Pero es que además, en las entrevistas que hicimos para verificar, oye, ¿nos estamos equivocando aquí en Nemestec o no? ¿Y por qué esta compresión de múltiplo tan notable? Bien, no sé si conocéis el BIM, que es el Building Information Modeling, que es un sistema para software de modelado 3D, que es una metodología de trabajo colaborativa que es imprescindible para poder presentarte a proyectos o a concursos de obra pública. Esto se está implantando desde 2024 en los diferentes países de la zona euro, con un calendario diferente para cada país, pero coincide con que nosotros cuando leíamos las conference call del management de Nemestec decían, mira, es que nosotros tenemos un viento de cola que es muy previsible que los próximos años sigamos creciendo en torno al 15%. Lo decían con una cierta seguridad y yo quise hacer double check a ver si se lo estaban inventando o había motivos en el sector que indicasen que esto iba a ser así, y nos han confirmado que básicamente el BIM, aunque las grandes constructoras todas lo tienen implementado, hay mucha pyme, mucha small y mid cap, compañías medianas y pequeñas que todavía no lo tenían. Entonces yo decía, bueno, ¿y quiénes pueden ser los beneficiarios de ese viento de cola regulatorio que implica que entre 2024 y 2026 todas las compañías del sector que quieran acceder a concursos de obra pública tengan que tener implantada esta metodología en el software que utilizan?
Pues bingo, nos encontramos con que el BIM es un oligopolio a nivel global. Hay 3-4 jugadores que lo proporcionan, entre las cuales por supuesto está Autodesk, que es el líder, está Bentley Systems y está Nemetschek Group. Y además Nemetschek es un modelo que le gusta bastante a los reguladores antimonopolio en Europa porque es un modelo abierto que aparte de sus propios software Archicad y Allplan te permite bajo su mismo paraguas si quieres utilizar la funcionalidad Revit de Autodesk, con lo cual básicamente a los reguladores cuando acudes a un concurso de obra pública con el software de Nemetschek en Europa les gusta bastante y tienes digamos que algo más de puntos de probabilidades que ganar que cuando acudes con un software de la competencia que son bastante digamos monopolísticos. Claro, esto cuadra bastante este viento de cola de que si quieres poder acceder a un concurso de obra pública en los próximos años en Europa es fundamental que tengas BIM y que probablemente a quien contrates si todavía no lo tenías sea Nemetschek, porque si juntamos el volumen más un poquito de pricing conforme vaya habiendo inflación, tenemos ese, oye, es que estamos telegrafiando que vamos a seguir creciendo al 14-15% los próximos años y con un moat, una ventaja competitiva regulatoria tan notable, a sumar a todos los switching costs que ya tienen en general los elementos críticos de software que son fundamentales para todos los estudios que tienen estos servicios de software, pues parece que es bastante creíble que Nemetschek siga creciendo a doble dígito alto los próximos años. Bueno, pues como veis en la imagen número 9, con toda esta información encima de la mesa, lo difícil de disrumpir que es su negocio, la previsibilidad de que siga creciendo a ese doble dígito medio en ventas, doble dígito muy alto, casi un 20% en beneficio operativo, han mandado a Nemetschek a 16 veces el beneficio, digamos, bruto operativo, el EBITDA, de 2026, que es solo en lo mínimo de la corrección de 2022 llegó a estar en un instante a ese precio y previamente nos tenemos que ir a 2014-2015 para encontrar Nemetschek a este precio. Como sabéis, lo hemos ido contando en las diferentes cartas trimestrales, hemos ido aumentando la posición de Nemetschek hasta convertirla en una posición media. Recordaréis que nosotros dijimos qué pena que en 2022 habíamos comprado tan poquitas porque se ha ido de 60 a 130 o 140, se había más que duplicado y dijimos, bueno, pues ya esperaremos a que vuelvan a pasar los trenes. Pues aquí tenemos el tren y lógicamente no compramos todas a 60 y pico que está ahora, a 90, 80 ya empezamos a comprar hasta que compré las últimas a 70, incluso se han llegado a poner un poquito por debajo. Ahí nos plantamos, nuestra posición está construida 2,7, 2,8% de la cartera y ahora esperar. Una compañía de altísima calidad, muy bien gestionada y que se ha puesto a un múltiplo, creemos que también muy razonable. Veis que estamos viendo varias compañías que tienen factores en común. Y nos vamos a la última, que también tiene factores en común. Small cap de cartera que lo está haciendo mal, por la que nos han preguntado en numerosas ocasiones. Judges Scientific. Hoy, esta mañana, fresquitos, día 31 por la mañana, ha presentado sus resultados anuales y lo más importante, como ya habían dado un trading update y ya se sabe más o menos lo que iban a presentar, lo más importante de Judges era ver si en el outlook de 2026, que habían dicho que iba a ser un año malo, había alguna mejora en el mensaje. ¿De acuerdo? Eso es lo más importante, siempre ver el outlook o el trading update de lo que ha pasado en las últimas semanas. Bien, como veis en la imagen número 10, el 2025 de Judges tiene luces y sombras. Vemos que incluso en un año muy malo, las ventas todavía han crecido un 9%, que lo marcamos en verde arriba de todo. Aquí hay que decir que han crecido porque al principio de 2025 hubo una expedición de Corin de Geotech, que es una división de las más grandes, una de las últimas adquisiciones más grandes que hizo Judges, que esto es una expedición pues, a aguas profundas con los barcos que tienen los sistemas para tomar las medidas para compañías petrolíferas, para compañías mineras o para laboratorios y universidades que hacen investigaciones y son expediciones caras y de altísimo margen. Este tipo de negocio, que David Cicurel en la entrevista que le hicimos siempre nos dijo, es un negocio que es un poquito más volátil pero de muy alta calidad porque es un monopolio absoluto, somos el único jugador que existe en el mundo que hace ese tipo de servicios. Bien, como en 2024 no lo hubo y en 2025 sí que lo hubo a principio de año, la base comparable no son, digamos, peras contra peras. Digamos que son peras contra manzanas. Con lo cual, en la primera parte de 2025 había habido mucho crecimiento porque les entró el Corin de Geotech, cosa que no había en 2024. Como veis,
A pesar de eso, y marcamos en naranja, los márgenes se comprimen un poco y con unas ventas al más 9, el beneficio, digamos, operativo y la caja se reducen a cerca del 3%. Y abajo de todo veis que os marcamos que los orgánicos han crecido al 6%, pero que el order intake, y esto es lo importante, en la segunda parte especialmente de 2025, ha estado cayendo ya al orden del 10%, lo cual viene a significar que a continuación te viene caída de ventas. Bien, vamos a daros un poco los datos de qué está diciendo el equipo gestor de lo que viene en 2026. Es importante decir aquí, antes de hablar de 2026, que no han ido todos los países igual. Para saber lo que le está pasando a Judges Scientific hay que ver un poco los crecimientos de cada país. Y resulta que la región más débil fue Estados Unidos, con caídas del 23%, seguida de Reino Unido, que le cayó un 9%. Es decir, por zonas geográficas, Reino Unido y Estados Unidos mal y muy mal. Pero sin embargo, China o Hong Kong subieron un 8% tras un flojo 2024, ojo al dato, parece que brotes verdes en la zona asiática, y el resto de Europa, sin Reino Unido, creció al 6%. Resto del mundo, que es menos relevante, caídas del 2%. Mejores países, India, Turkmenistán, Italia, Alemania, China, Hong Kong, todos con crecimientos superiores a 1 millón de libras. Bien, ¿esto qué viene a significar? El principal problema de Judges Scientific, que venía siendo una leve recesión en China, ahora parece que eso se está recuperando. El principal problema viene por la caída fuerte de los presupuestos universitarios en Estados Unidos, principalmente por las políticas del nuevo gobierno americano en cuanto a, digamos, el componente o el sesgo político de ciertas universidades a centro-izquierda, que ha recortado mucho los presupuestos de investigación y desarrollo de numerosas universidades. Ante esos recortes de presupuestarios, se posponen decisiones de inversión. Tengo que cambiar este elemento de mi laboratorio, pues voy a alargar un poquito más el que tengo, le cambio un par de piezas o lo reparo, pero no hago una inversión fuerte en CAPEX. Los negocios de Judges Scientific no son tan recurrentes como otros que tenemos en cartera, dependen de las decisiones de CAPEX. Eso les está perjudicando. Yo le pregunté a David Curell, la última vez que hablé con él, hace 3 o 4 semanas, si creía que, como había pasado en el Brexit después de 2016, en 2017 y 2018 Judges tuvo unos crecimientos muy pronunciados. Después de COVID, en 2021-2022 Judges tuvo crecimientos muy pronunciados. ¿Esto qué es? Tú puedes alargar un poco el cambio de una decisión de CAPEX. Para que lo entendáis, quien tiene un vehículo en su casa y a lo mejor está pasando una época un poquito más floja, pues en vez de cambiarlo a los 7-8 años, a lo mejor decide alargarlo y lo cambia a los 9 o a los 10. Pero tarde o temprano tienes que cambiar el vehículo, ¿de acuerdo? Es decir, la demanda no se destruye, se pospone. Y después de un periodo en el que te cae un poquito la demanda, te viene una subida de la demanda fuerte. Yo que le pregunté, oye David, ¿en esta ocasión crees que pasará lo mismo? En Estados Unidos, cuando se recuperen los presupuestos, previsiblemente te vendrá de golpe una subida fuerte. Y me dijo que básicamente cuando el periodo o el ciclo bajo, por eso poníamos en el título, un ciclo bajista más prolongado de lo habitual, cuando se soluciona rápido como en el Brexit o como en el COVID, la demanda vuelve muy rápidamente y la recuperas, no se destruye. Cuando los ciclos bajistas se prolongan más de lo habitual, hay alguna demanda que sí que se destruye. Para que lo entendamos, si tú pasas una noche sin cenar, al día siguiente tienes más hambre, pues básicamente sí comes un poquito más. Pero si tú pasas 2 o 3 días sin cenar, el cuarto día no comes por 4 cenas, sino que comes más, pero la capacidad de tu estómago, digamos que es la que es. Lo puedes agrandar un poquito, pero no te da para comer por 4. Pues sería algo así, es decir, hay periodos en los que se habría producido un desgaste de un elemento de tu laboratorio, pero solo lo sustituyes una vez. Si a lo largo de ese periodo hubieses utilizado 2 elementos, compras solo uno. Es decir, como se está prolongando más de lo habitual, digamos que volverá la demanda, seguro, y lo dicen repetidamente en la guía que acaban de presentar, pues nuestro sector es muy internacional, gracias a la cooperación, la estabilidad, el libre comercio, el entorno macroeconómico empeoró en 2025, pero muchos aspectos parecen continuar en 2026, pero la incertidumbre de Estados Unidos perturba nuestro negocio, la reducción de financiación federal para la investigación científica, sector público mundial continúa luchando contra la deuda soberana derivada del COVID, no es fácil compensar la actual reducción de pedidos relacionada con Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera.
todo caso, estamos plenamente comprometidos con el futuro de nuestro negocio. El mercado global de instrumentación y servicios que apoya la investigación científica y sus aplicaciones se mantiene sólido a largo plazo. Los factores subyacentes del mercado se basan en la expansión global de la educación superior, la inversión en investigación académica, la extensión de dicha investigación a aplicaciones científicas corporativas e industriales cada vez más amplias y la consiguiente demanda de herramientas de medición para respaldar la constante búsqueda de descubrimientos y optimización. Estos factores de crecimiento a largo plazo nos dan la seguridad de que el grupo seguirá ofreciendo rentabilidades sostenibles a sus accionistas a pesar de cierta volatilidad a corto plazo. Es la primera vez en el que en la carta accionistas hablan o se disculpan o se lamentan del impacto que estamos sufriendo los accionistas en una acción que se ha ido de 120 libras, básicamente 12.000 peniques, a 4.000. O sea, estamos hablando de una compañía que ha caído pues un 75%, cosa que no había sucedido nunca en la historia de Judges. Un 75 no, pero un 66, o sea, más de un 65%. Pues el Consejo lamenta el impacto en los accionistas de la turbulencia que estamos experimentando actualmente en nuestros mercados finales, que ha provocado que los resultados de fin de año se sitúen por debajo de nuestras expectativas. No obstante, mantenemos la confianza en la solidez del modelo de negocio de Judges y estamos plenamente comprometidos con él. Bien, esta es la situación. Parece que China mejora un poquito, Estados Unidos probablemente hasta que se empiece a acercar el final de mandato del presidente actual, pues no empecemos a ver brotes verdes. Probablemente la recuperación de la demanda no sea tan fuerte. Como veíamos, pues otra compañía de cartera que, si os fijáis a dónde se ha ido la cotización, podéis ver en la imagen número 11, cosa ya pues como le pasaba a Adobe. Las 4 compañías de hoy tienen similitudes en cuanto a o ciclos bajistas o procesos de disrupción, acción haciéndolo muy mal, y en la imagen número 11 podéis ver a Judges Scientific cotizando por debajo de 11 veces Enterprise Value EBIT estimado para 2026. Cabe recordar que el Enterprise Value EBIT, o sea, digamos, el beneficio operativo que se está estimando para 2026, está notablemente comprimido a lo que sería su generación de beneficios normalizada, no de punto alto de ciclo, sino de punto medio de ciclo. Con lo cual, si nosotros normalizamos ese EBIT, el múltiplo probablemente sea bastante más bajo. O sea, el mercado está pagando un múltiplo bajo que no lo había pagado desde hace, pues la última vez que esto cotizó a menos de 11 veces fue en 2015. El múltiplo más bajo de los últimos 10 años en Judges Scientific sobre un beneficio que está comprimido. Eso no hay que hacer una normalización. Hay que normalizar el beneficio y hay que normalizar el múltiplo. No digo que 20, 25 veces, pero a 15 veces ya tienes un más 50. El beneficio operativo que estaban estimando 27 millones, pero si esto antes de que viniese todo esto estaba generando 35 y han hecho adquisiciones desde entonces. 35, 40 millones por 15. Que esto es básicamente es más que duplicarse la acción desde donde está actualmente. Con lo cual, bueno, pues pacientes en Judges Scientific. Hay algunos inversores que también me han dicho, bueno, pero es que David Cicurel ya le queda poco tiempo y ya está de retirada. El equipo gestor que tiene actualmente Judges, porque David precisamente ha estado preparando esa sucesión, contratando a varios directivos que vienen de Halma. Hablamos en el episodio anterior de la situación de Halma, de qué tipo de adquisiciones de alta calidad, a qué precio compran, a qué tasa despliegan capital y la enorme historia de compound que lleva más de 50 años formando Halma. Varios de los directivos actuales del equipo que está formando en Judges David Cicurel para su transición vienen de Halma. Digo yo que algo sabrán de componer a largo plazo y tenemos a Judges cotizando al menor múltiplo desde 2015 sobre unos beneficios que están comprimidos. También cabe decir aquí que en 2026, que han confirmado la guía de entre 200 y 250 peniques por acción de EPS, que es muy comprimido, y eso lo han reafirmado en el día de hoy, con lo cual no han visto deterioros adicionales desde enero, que fue cuando dieron esa guía. Pues también cabe decir aquí que 2026, así como en 2025 veíamos que artificialmente habían subido un poco las ventas, porque sí que hubo coring de Geotech en 2025 que no lo había habido en 2024, en 2026 no lo hay. Por eso es un año tan malo en el que caen bastante los EPS, va a haber crecimientos orgánicos negativos, ya vemos el order intake en menos 10%, etcétera, etcétera. Pero empiezan a comentar que como mínimo hasta 2027, principios de 2027, no lo habría. ¿Esto qué implica? Conforme nos vaya pasando 2026 y se acerque 2027, en algún momento podrían decir
oye, ya tenemos contratado el próximo core de Geotech o para principios o para mediados de 2027. Además, las divisas también hemos comentado que están cambiando un poquito todos los ingresos en dólares, etcétera. Parece que está volviendo a revalorizarse ligeramente el dólar. Además, el mandato actual del presidente americano, que está comprimiendo mucho los presupuestos, en 2028, que en algún momento el mercado empezaría a ver que llegaría hacia su fin. Y además estamos viendo que otra de las cosas que le restó a Judges en los últimos tiempos fue una ligera recesión en China que se está recuperando. Con lo cual, la acción bajo mucha presión, en mínimos, base comparable de 2026 va a ser muy baja. En algún momento el mercado empezará a ver que con una base tan baja orgánica, los crecimientos de 2027, si entra el core de Geotech, podrían ser ya bastante sanos. Configuración como mínimo interesante para una compañía que se ha puesto a cotizar a un múltiplo tan bajo, con un balance muy saneado, un buen equipo gestor, y ya veremos cuánto dura este ciclo bajista que ha sido más prolongado de lo habitual, pero que en algún momento cambiará. Así que hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado, un poquito más corto de lo habitual porque solo hemos hablado de 4 compañías que lo están haciendo las 4 muy mal en nuestra cartera, y aquí nuestros motivos para mantenerlas y por qué creemos que a futuro pueden mejorar las cosas. Os animo a que lo compartáis con vuestra gente cercana y, por supuesto, os agradezco esos comentarios para el próximo consultorio que haremos de la audiencia. Nada más, que paséis una feliz Semana Santa, un abrazo muy fuerte a todos, hasta la próxima semana.